Bueno, debería tener un contador, pero no tiene, no importa. Gabriela. ¿Acá? Muy bien, sí, el público femenino es, perfecto. Está dirigido. Sos un. Sí, yo me voy abajo, tengo que traer los amigos por mí. Bueno, entonces ya estoy libre. O mejor. Bueno, Giro Donato, secretario de organización del Movimiento Evita. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos juntamos para pensar un poco el año que termina, en la primera parte, y el año que viene, balance el año que viene después, ¿no? La segunda mitad de la entrevista. ¿Cómo, digo, para empezar, ¿no? ¿Cuáles son los hechos a resaltar de 2012, los hechos políticos? Y creo que hay hechos que están vinculados a la gestión. Parece que lo de YPF adquiere una significación histórica más que importante, teniendo en cuenta lo que significa hoy en el marco de la economía mundial las reservas petroleras. Esa es una decisión que nuestro gobierno nos bajó, que nuestro gobierno llevó adelante con un gran apoyo popular, y eso ha sido, junto con algunas otras medidas, pero centralmente la recuperación de YPF nos ha puesto en un lugar de muchísima perspectiva histórica para los próximos 4 o 5 años transformarnos nuevamente en una potencia petrolera. Después, me parece que la batalla por la implementación de la ley de medios ha sido un punto más que importante, teniendo en cuenta las características de lo que se está peleando. Porque acá la ley de medios es un aspecto más que importante, pero no es el único. Ahora es la traba para desarrollar un montón de otras peleas. En ese sentido, me parece que hemos dado un gran avance, independientemente de los tapones judiciales. Creo que la ley de medios se va a ir implementando en los próximos meses. Ahí, con respecto, ¿no?, a como cada profundización, como si fuera una cebolla, uno va encontrando un esquema más duro. Parecía que el nuevo debate que se abre a propósito de la ley de medios, esto es lo que tiene que ver con la corporación judicial. Bueno, me parece que Cristina ha sido muy clara en ese sentido. Ha expresado tanto en la Plaza de Mayo el último domingo, como su intervención posterior a lo que fue la sentencia en el caso Marita Verón, que hay muchas injusticias que están rodeando, sobre todo, aunque sea paradójico, ¿no?, a aquellos que tienen que impartir justicia. Está claro que ante la ley no son iguales aquellos sectores humildes y aquellos sectores poderosos. En otro discurso creo que Cristina también lo dijo. En Tigre tenemos cámaras de seguridad por todo el distrito y sin embargo este personaje acusado de narcotráfico se paseaba por las calles del Nordelta, donde ninguna cámara de televisión, ninguna cámara de seguridad lo registraba. Entonces me parece que hoy no es lo mismo la justicia para los humildes que la justicia para los poderosos, y eso encierra un problema, que es un problema que hace a la democracia y que hace a la construcción de derechos colectivos. Y digo, esto vos marcabas como dos grandes medidas, ¿no?, YPF y la ley de medios. Otro de los aspectos que marcó mucho el año son los niveles de movilización que hubo, tanto por parte del kirchnerismo como las fuerzas enfrentadas al kirchnerismo. Digo, pensaba el 13 de septiembre, el 8 de noviembre y también el paro de Moyano del 20 de noviembre. Digo, fue un año más movilizado que otros. ¿Te parece que eso va a marcar un poco lo que se viene en términos de movilización y calle? Puede ser, pero me parece que hay un hecho más que importante en todo esto que mencionás. Argentina se empieza a parecer un poco a Latinoamérica, donde hay sociedades movilizadas para un proyecto popular y hay sociedades y sectores de la sociedad movilizada para defender intereses de otro tipo. Eso sucede en Venezuela, sucede en Ecuador, sucede en alguna medida en Bolivia también. Nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos un liderazgo muy fuerte y que la oposición, los sectores reaccionarios no pueden construir una alternativa que los unifique y los lleve a elecciones frente al proyecto que nosotros estamos llevando adelante. Me parece que en el marco de ese problema, que es un problema que vamos a tener hacia adelante, existen otros aspectos que tienen que ver con la continuidad política en los próximos años. Acá lo que se está discutiendo, tanto el 13S, el 13 de septiembre, el 8 de noviembre, el paro de Moyano,
las movilizaciones y los las cacerolas, lo que se está discutiendo es cómo continúa el proceso político. Si consolidamos el poder de Cristina para que ella pueda ser la que determine las características de la sucesión política, ya sea esa con la reelección, ya sea esa con una experiencia del estilo brasilera. Y me parece que acá lo que está en juego es eso. Si todas las batallas políticas que se vienen dando en la calle, en el Parlamento, en la justicia o donde fuere, tiene que ver con debilitar la figura de Cristina, debilitar su capacidad de gestión, debilitar su legitimidad social y de esa forma debilitar la continuidad histórica de un proyecto de transformación. Me parece que ahí se encierra. Me parece que en el marco de la movilización callejera han sido experiencias muy distintas. Las movilizaciones opositoras a la movilización del 9 de diciembre. Las movilizaciones opositoras fueron concebidas desde la antipolítica, mayoritariamente, en lo que fueron el 8 de noviembre y el 13 de septiembre. La movilización de Moyano es una movilización claramente política con la intención de desgastar, con la excusa de la defensa de los derechos de los trabajadores que están en la pirámide del trabajo en Argentina. Entonces, no nos preocupa eso a nosotros. Nosotros lo que nos preocupa es, me parece a mí, la profundización de este proyecto que encierra la respuesta a los problemas que están pendientes, y me parece que el liderazgo, la gestión de Estado, el sentido común de la sociedad está mayoritariamente en acompañar este proyecto. Lo vimos el domingo una movilización más que importante, donde había familia, había organizaciones, había sectores de la cultura, del arte, y me parece que eso es un conglomerado político, social y económico de mucha fortaleza que nos permite a nosotros, manteniendo el rumbo, encontrando las respuestas que faltan, poder ir ganando cada vez más apoyo en nuestro pueblo y cada vez más demostrando que este proyecto es un proyecto para el bienestar de la mayoría de nuestro pueblo, de los 40 millones de argentinos. Pero digo, ¿y te parece que las movilizaciones, sobre todo las movilizaciones caceroleras que vos planteabas, que en algún punto polarizan, lo que buscan erosionar el poder de la presidenta, en algún punto no es una amenaza para esta profundización? Digo, no debilitan la velocidad del proceso, la resistencia que ellos proponen o contraponen. Mira, ninguna transformación del statu quo es sin resistencia. Me parece que hay núcleos muy duros de la sociedad que están absolutamente vinculados a los poderes de las minorías, a lo que son los privilegiados de la historia, y hay otros sectores que se oponen a este proyecto que me parece a mí que han sido beneficiados en gran medida por las medidas económicas. Los sectores de la clase media han sido beneficiarios indudables de estos 10 años. Y me parece que eso es relevante. Ahora, existe también una necesidad de nuestra parte de encontrar los mecanismos para que esos sectores visualicen en la profundización de este proyecto, en la profundización de las conquistas laborales, en la profundización del consumo popular, que es un beneficio para la mayoría de los argentinos, teniendo en cuenta una valoración histórica, ¿no? Parece que Cristina inauguró con este nuevo periodo una idea de país que es novedosa a lo largo de la historia. Emilio siempre lo menciona, que es esta idea de la construcción de un proyecto para 40 millones de argentinos donde el Estado no es neutral. En otros momentos históricos, cuando las minorías, denominadas entre comillas oligárquicas, gobernaban, intentaban construir un país sin los trabajadores, eliminándolos prácticamente. Cuando las mayorías populares, el péndulo de la historia les era favorable, intentábamos construir un país donde se decía en algún momento que las minorías ni siquiera tenían que estar en la Argentina. Me parece que Cristina ha dado una vuelta histórica a esas contradicciones, a esos péndulos, y hoy nos permite pensar un país para los 40 millones donde el Estado no es neutral, donde la gestión institucional no es neutral, donde el protagonismo no queda librado a la libertad de los mercados, a la libertad de los poderosos, sino que interviene en favor de los más humildes. Y eso es una nueva idea de país, es una nueva filosofía
política, y me parece que nosotros tenemos la oportunidad de transformarlo en un momento histórico que trascienda. Y si tuvieras que decir, bueno, cuáles son los problemas más duros o los problemas que este proceso, el proyecto nacional tiene que enfrentar para avanzar, ¿dónde encontrar los núcleos duros de resistencia más allá de las movilizaciones caceroladas? Me parece que lo más... son las deudas pendientes sobre el gobierno. Sí, está todo vinculado al mundo del trabajo. Lo que permite o no que una democracia sea estable es la realidad de los trabajadores. Si los trabajadores conquistan sus derechos, el trabajo es más estable y también tenemos la posibilidad de desarrollar un nivel de institucionalización en la vida cotidiana de los trabajadores que es mucho mayor, por lo tanto la sociedad funciona de una manera más armónica. Claro. Ahí está, me parece a mí, el gran problema que tenemos por delante, que es resolver la conquista de los derechos que aún faltan. Nosotros tenemos, Cristina misma lo ha dicho, más del 30% de trabajo informal en Argentina. Tenemos algunos millones de trabajadores que están por fuera de los parámetros normales de trabajo, es decir, que están por fuera de lo que puede llegar a ser el convenio colectivo. Entonces, hay que abordar ese problema. El rumbo para resolverlos está claro que es este. Ahora hay que empezar a buscar algún tipo de medida que proteja el desarrollo de una economía que va a una velocidad distinta. Nosotros le denominamos la economía popular. Existe una economía del mercado que establece determinadas reglas al mundo del trabajo que con inversión privada permite fortalecer el trabajo, mantener los niveles de empleo, pero hay un núcleo estructural heredado del neoliberalismo que no lo podemos resolver. Y eso demanda otro tipo de respuestas a una velocidad distinta y con niveles de desarrollo tecnológico distintos. Y si ahí no interviene el Estado y no hay agrupamiento social alrededor de esa dinámica económica del trabajo, va a ser muy complejo. Y esto demanda mucho protagonismo popular, esto demanda mucha pelea social y esto demanda mucha intervención del Estado. Por eso nosotros a veces decimos, ¿no? Nosotros nos denominamos kirchneristas, no somos críticos, a pesar de que hay muchas cosas por corregir, no nos consideramos obsecuentes, porque sabemos lo que falta, sí nos consideramos parte de la construcción social y política de la profundización de este rumbo para resolver las cuentas pendientes, que no le podemos achacar a la ineficacia del Estado o a la falta de compromiso del gobierno, sino a que un proceso de destrucción del estado de bienestar, como hizo el neoliberalismo, demanda varias décadas en su resolución. Y nosotros entendemos que los procesos populares, los procesos democráticos, los procesos que amplían derechos, los procesos que conquistan reivindicaciones para el mundo del trabajo, en este momento en la región y en el mundo son procesos de largo alcance. Pensaba, ¿no? Decías una serie de demandas sociales, los espacios propios o enfrentados, siempre la demanda va dirigida a la figura presidencial, ¿no? Que la presidenta haga esto o lo otro. Y a veces uno piensa, bueno, evidentemente entre la presidenta y el pueblo, la sociedad, hay un conjunto de fuerzas políticas que son las que pueden dinamizar o hacer avanzar o mejorar la correlación de fuerzas contra los enemigos históricos de la patria. Pero si tuvieras que hacer un análisis del funcionamiento de las fuerzas políticas nacionales y populares durante 2012, ¿qué te parece que fue lo mejor de la fuerza política del kirchnerismo? ¿Qué fue lo peor en ese balance? No, me parece que de Vélez para acá la aparición del agrupamiento Unidos y Organizados es un avance más que significativo, teniendo en cuenta que tuvimos enormes dificultades estos 9 o 10 años de construcción de fuerza política vinculada a este proceso, ¿no? Cuando digo vinculada a este proceso me refiero a que fueron paridas por las peleas que fue dando este proceso. Y Unidos y Organizados es la herramienta que nuclea a la militancia, a los compañeros, a las agrupaciones que más decisión tienen para enfrentar a las corporaciones, ¿no? Nosotros
decimos pueblo o corporaciones. Me parece que Unidos y Organizados es el sector que puede dinamizar la pelea contra las corporaciones. Es profundamente kirchnerista, con un arraigo popular muy grande, pero que, me parece a mí, para las batallas políticas institucionales, no debemos prescindir del Frente para la Victoria, porque el Frente para la Victoria integra a un montón de otros actores que no necesariamente construyen Unidos y Organizados, y que eso es parte de la construcción de este proyecto de país, es parte de la construcción de esta institucionalidad, es parte de la construcción de la estabilidad política, y que son partes, si uno puede decir también, de lo que nosotros denominamos el movimiento nacional. Unidos y Organizados, repito, es la herramienta que mejor expresa las conquistas y que mejor expresa lo que falta. Pero digo, en ese sentido, en algún lugar vos estás proponiendo que hay que tener en cuenta sectores que no están siendo tenidos en cuenta. Digo, cómo darse una política de contención hacia otros sectores que aun cuando no integran Unidos y Organizados. Sí, como te decía, Unidos y Organizados es el agrupamiento de la militancia y las organizaciones decididas a encabezar la pelea con las corporaciones. Ahora, alguien puede dudar que el Partido Nuevo Encuentro es parte de este proyecto, alguien puede dudar que el Partido Justicialista es parte de este proyecto, alguien puede dudar que partidos provinciales como el de Neuquén es parte de este proyecto, acompañan cotidianamente que el Frente Grande, por ejemplo, que conduce la provincia de Río Negro. Esos son partidos políticos, estructuras partidarias, agrupamientos que son parte indudablemente de este proyecto, que tienen otro rol, pero que me parece a mí que son parte, han sido parte y seguirán siendo parte, pero las batallas quizás las empuja otro tipo de agrupamiento. ¿Y la CGT, aló, en eso cómo la pensás? Me parece que el mundo del trabajo agremiado, los gremios de la CGT tienen una dificultad de representación de la clase trabajadora en su conjunto. Me parece que tanto Moyano como Caló, que apoya a este proyecto, o a nuestro proyecto, tienen dificultades para representar a los trabajadores que más abajo en la pirámide están. O sea, no hay una política de la CGT para los trabajadores en negro en muchos casos. No hay una política de la CGT para los trabajadores que están en lo que nosotros denominamos la economía popular, que no es más que aquellos sectores que estaban postergados del mundo del trabajo, que estaban desocupados, que eran subsidiados a partir de distintos planes sociales, y que hoy, a partir de la recuperación económica, están un poco mejor. Pero los gremios no tienen una respuesta, porque están anclados en un modelo sindical que representaba otro modelo económico. Nosotros decíamos, y seguimos diciendo, a cada modelo económico le corresponde un modelo político. Bueno, también un modelo sindical, también un modelo gremial. ¿Cuál es el que hay que construir? El que integre a la totalidad de los trabajadores. Hoy la CGT, y mucho menos la CTA, logra incluir en sus reivindicaciones, en su acción concreta, en su defensa y en su pelea a estos trabajadores que están al margen. Entonces, me parece que ese es el principal problema, que tiene que ver con las características de lo que ha sucedido en Argentina. Se ha recuperado la economía, los sectores que estaban integrados están mejor, aquellos sectores que no estaban integrados en los años anteriores al kirchnerismo empiezan a ser parte de la recuperación económica, pero con muchas cuentas pendientes. No llegamos a la canasta básica familiar, no estamos sujetos a convenio colectivo, no tenemos vacaciones. Entonces, me parece que ahí está el problema a resolver del Estado, de la organización popular y de los gremios. ¿Te parece que 2012 como año económicamente fue un mal año? Si uno mira cómo venía desarrollándose la economía nacional y regional, uno puede decir pudo haber algunos retrocesos. Si uno ve el contexto global de la economía a nivel internacional, Argentina surfió con más que éxito la crisis, porque vos ves que en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, en Europa y en Estados Unidos, existe una profundización en lo que es el poder concentrado del capital, avanzando sobre los derechos sociales, avanzando sobre los estados de bienestar, avanzando sobre las conquistas
históricas de los trabajadores y los pueblos, y vos ves en América Latina, en Sudamérica particularmente y en Argentina, una resistencia a esos avances especulativos, esos avances del capital concentrado. Entonces, puede haber sido o podemos haber tenido algunas variables que no funcionaron en los términos de los años anteriores. Si uno ve el contexto general, Argentina tiene solidez, Argentina tiene muchísima expectativa de ir resolviendo los problemas y por sobre todas las cosas, y en lo que nos toca a nosotros, las cuentas pendientes, hay mucha perspectiva de resolverla en la medida de profundización de este modelo. Sé que en 2012, un poco por el fraccionamiento de las fuerzas sindicales, otro poco por la crisis internacional que vos escribías, parecía que hay del gobierno un acercamiento más fuerte hacia la huella que expresa de capital industrial en Argentina. ¿Cómo lo evaluás, ese acercamiento? Me parece que, es decir, este proyecto político incluye al empresariado. Este proyecto político económico incluye a sectores de las finanzas. Este proyecto político económico incluye a la banca. Este proyecto político incluye a aquellos trabajadores que todavía no tienen derechos. Por lo tanto, no nos preocupa el acercamiento de la UIA porque tenemos el convencimiento de que la conducción de este proyecto no es neutral frente a los intereses del empresariado. Está claro, la conducción está en Cristina, no en el empresariado. Yo me preocuparía si la conducción estaría en el empresariado, como lo que quería hacer la Baña, lo que hizo el menemismo, lo que hizo la Alianza, lo que intentó hacer Redrado. Me parece que ahí está la diferencia. La conducción de este proceso ha definido que no es neutral en la defensa de los intereses más humildes. Después está claro que hay tiempos, que hay correlaciones de fuerzas, que hay intereses y que no siempre podemos avanzar 10 pasos hacia adelante o no siempre podemos avanzar a la misma velocidad, pero nosotros creemos que la resolución de estos problemas está en este rumbo, seguramente con más necesidad de protagonismo social. Está claro que si no hay pelea no hay avance, está claro que los grandes avances populares se han logrado a partir de la conquista de reivindicaciones paso a paso, y eso en esta democracia hoy es posible. Por lo tanto, está bien que la Unión Industrial sea parte de este proyecto y está bien que no sea el sector privilegiado de este proyecto. Bueno, un poco para pensar el año que viene, sobre todo imaginando que va a ser un año muy marcado por el escenario electoral y bueno, como siempre en el escenario electoral también perfila posibilidades de sucesión o de nuevos liderazgos. ¿Cómo pensás que va a ser el año que viene en relación al electoral? ¿Te parece que va a marcar mucho la agenda? ¿Te parece más secundario sobre el final? Me parece que, reitero lo que decía hace un rato, que lo que se está discutiendo acá es la continuidad, la trascendencia histórica de este proyecto o los intentos de otros sectores de frenar la trascendencia histórica de este proyecto, y que todas las batallas políticas están enmarcadas en esa pelea. Yo te puedo dar un ejemplo. Nosotros el 9 de diciembre, el Movimiento Evita debe haber movilizado 25.000 o algunos más compañeros. Todos esos compañeros, la mayoría de los compañeros del Movimiento Evita son compañeros que todavía no tienen resuelta todas sus reivindicaciones. Son compañeros que les faltan. Y sin embargo, esos compañeros apoyan, bancan y van a seguir bancando este proyecto. ¿Por qué? Porque saben que en la continuidad histórica de este proyecto está la resolución de sus problemas. Ahora, ¿cuál es el protagonismo popular? Entonces, la trascendencia histórica está dada por la participación popular, por la lucha reivindicativa, por la conquista de derechos y porque todo eso está enmarcado en lo que es la agenda política electoral del gobierno. Pero nosotros no tenemos dudas que va a ser así. Entonces, me parece que ahí un poco vamos a un año donde disputamos la trascendencia histórica, donde generamos los mojones para empezar a correr la carrera del 2015, pero confiamos mucho en la fortaleza del gobierno, confiamos mucho en la fortaleza de Cristina y confiamos mucho en la fortaleza de este pueblo que está claro que mayoritariamente no quiere retroceder, y para eso tenemos que garantizar que sea protagonista, como el 9 de diciembre. Hay una pregunta más que me queda, que es, bueno, también se discutía en 2013, también se discute
si el gobierno a partir de una victoria, de repetir una enorme victoria, podría modificar la Constitución para permanecer la continuidad de Cristina Fernández. En ese sentido, si eso no ocurriera, ¿hay posibilidad de profundización sin terminado el mandato de Cristina Fernández? ¿Hay candidatos que puedan, hay posibilidad de construir candidatos que puedan sostener la profundización luego de Cristina Fernández? Mira, el gobierno que venga, sea con Cristina o sin Cristina, que es una hipótesis que nos marca la formalidad institucional, ¿no? Está claro que tiene que ser mejor que la que me parece a mí determina las características de lo que viene es sin duda la conducción de Cristina. Me parece también que tiene que ser mejor el proyecto que viene, el gobierno que venga, sea con Cristina o sin ella, porque